El cabo Matías Rojas vio el objeto que no debería existir, brillando en rojo a 200 metros de distancia, medio enterrado en la arena del Atacama, y supo inmediatamente que la orden de recuperar satélite era una mentira que costaría vidas. La luz carmesí no provenía de ninguna baliza de emergencia humana, sino que emanaba de la propia estructura metálica, pulsando con un ritmo biológico que desafiaba la quietud sepulcral del desierto más árido del mundo. Eran las 03:15 de la madrugada del 18 de septiembre de 2019, una fecha destinada a celebraciones patrias, pero allí, en medio de la nada absoluta de la región de Antofagasta, el destacamento del desierto se enfrentaba a una anomalía que violaba todas las leyes de la física conocida. El convoy militar se había detenido formando un perímetro defensivo, con los faros de los camiones Unimog cortando la oscuridad perpetua y levantando partículas de polvo que danzaban como espectros en los haces de luz. Matías, con sus 28 años y una vida entera respirando el aire seco de Calama, conocía este terreno mejor que la palma de su mano. Sabía que el silencio del desierto solía ser absoluto, pero esa noche el aire vibraba con un zumbido de baja frecuencia que le revolvía el estómago. Mientras ajustaba las correas de su equipo táctico, su mente de astrónomo aficionado no podía dejar de conectar los puntos. 3 días antes, el observatorio Atlas había detectado el cometa 3I, y ahora, en las coordenadas exactas de su trayectoria, el ejército chileno encontraba un cráter humeante. Ningún satélite cae con tanta precisión matemática sobre la ruta de un cuerpo celeste interestelar, y mucho menos emite una fosforescencia que parece respirar. «Quiero lecturas de radiación ahora mismo, muévanse carajo», gritó el teniente Valdés, rompiendo el trance de la tropa con su voz rasposa amplificada por la radio. Los soldados, enfundados en trajes hazmat amarillos que crujían con cada movimiento, se desplegaron torpemente hacia el borde del cráter de 40 metros. Matías observó el monitor portátil que sostenía el sargento Pizarro a su lado. Los contadores Geiger estaban completamente mudos, una línea plana que indicaba 0 radiación ionizante, lo cual era absurdo para un supuesto reactor satelital dañado. Sin embargo, lo que realmente heló la sangre de Matías no fue la lectura térmica. A pesar de que la noche en el desierto rondaba los agradables 20 grados debido a una ola de calor inusual, los sensores apuntando al centro del impacto marcaban 15 grados bajo cero. Había un pozo de frío antinatural emanando del objeto, una burbuja térmica que congelaba la humedad inexistente del aire. Fue entonces cuando la vieron por primera vez con claridad. Una niebla densa, de un color rojo óxido, comenzó a filtrarse desde las grietas del objeto metálico irregular que yacía en el centro del impacto. No se comportaba como gas, se movía con una intención casi líquida, reptando sobre la arena y, lo más alarmante de todo, avanzando directamente contra el viento. Matías sintió un escalofrío recorrer su espalda al notar cómo los jirones de esa bruma escarlata parecían buscar las botas de los soldados más cercanos, ignorando las ráfagas de aire que deberían haberla disipado hacia el sur. «Cabo Rojas, mantenga la posición en el vehículo de comunicaciones. Soldado Silva, usted es el punto. Acérquese para reconocimiento visual cercano», ordenó Valdés, cuya voz denotaba una mezcla de autoridad forzada y miedo reprimido. El soldado Silva, un recluta joven de Arica que apenas llevaba 6 meses en el servicio, asintió con la cabeza cubierta por la máscara de gas y comenzó el descenso hacia el cráter. Matías observó a través de los binoculares de visión nocturna cómo la figura amarilla de Silva se hacía pequeña frente a la inmensidad del objeto. La estructura no era lisa ni manufacturada, parecía una roca volcánica que hubiera sido fundida y retorcida por manos gigantes, con vetas que brillaban con esa luz roja interna. Cuando Silva entró en la zona de la niebla, su silueta se desdibujó, tragada por la nube carmesí que se arremolinó a su alrededor, como si le estuviera dando la bienvenida.
El silencio en la radio se volvió insoportable durante los siguientes 10 minutos. Solo se escuchaba la estática y la respiración entrecortada de los demás miembros del pelotón esperando una señal. Matías miró el reloj del tablero, viendo los segundos pasar con una lentitud agonizante, consciente de que cada momento que Silva pasaba ahí abajo aumentaba la probabilidad de un desastre. «Silva, reporte, ¿qué está viendo?», insistió el teniente, golpeando el costado del camión con frustración. De repente, la figura de Silva emergió de la niebla, caminando con una calma desconcertante de regreso hacia la pendiente del cráter. No corría, no pedía ayuda, simplemente caminaba con un paso rítmico y pausado. Al llegar al perímetro superior, donde el resto del escuadrón lo esperaba con las armas bajas pero listas, Silva hizo algo impensable. Se llevó las manos al cuello y soltó los sellos herméticos de su casco. «Soldado, no se quite el equipo, es una orden directa», bramó Valdés, desenfundando su arma reglamentaria por instinto. Pero antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte un favor muy rápido. Suscríbete al canal, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando nuestras historias. Y comenta desde dónde nos escuchas, nos encanta saber desde dónde la gente nos oye. Ahora sí, continuemos con la historia. Silva ignoró la orden y se quitó el casco, dejándolo caer sobre la arena con un golpe sordo. Su rostro estaba bañado en sudor, pero no mostraba signos de asfixia ni dolor. Por el contrario, una sonrisa plácida y perturbadora curvaba sus labios. Matías, desde su posición elevada en el camión, enfocó los binoculares en la cara de su compañero y sintió que el terror le cerraba la garganta. Los ojos de Silva, normalmente de un marrón oscuro, ahora reflejaban la luz de los faros con un brillo rojizo intenso, como los ojos de un animal nocturno atrapado en la carretera, pero con una inteligencia vacía detrás. «Es hermoso, mi teniente», dijo Silva, con una voz que sonaba extrañamente húmeda, como si tuviera líquido en los pulmones. Matías bajó los binoculares, temblando, porque sabía que en ese lugar no había agua, solo arena, roca y muerte. La convicción en la voz de Silva no era la de un hombre que miente, sino la de alguien que ha visto una verdad que los demás no pueden comprender. Mientras el soldado infectado sonreía a sus compañeros, exhalando un tenue vapor rojizo que se disipaba en la noche, Matías comprendió que la misión de recuperación había terminado antes de empezar. Lo que tenían frente a ellos no era tecnología para ser estudiada, sino una invitación biológica para ser consumidos. ¿Qué clase de satélite hace que un hombre escuche ríos en el lugar más seco de la Tierra? Para entender por qué el cabo primero Matías Rojas mantuvo la compostura mientras el resto de su escuadrón comenzaba a sucumbir al pánico irracional, es necesario retroceder mucho más allá de esa noche fatídica en medio de la nada. Su historia no comienza con una orden militar clasificada, sino con el silencio abrumador del desierto de Atacama, un lugar donde el cielo pesa más que la tierra y donde la soledad se aprende a respirar desde la infancia. Matías, de 28 años, no era un soldado genérico reclutado de la capital para cumplir una cuota. Era un hijo legítimo de la región de Antofagasta, nacido y criado en Calama, esa ciudad de polvo cobrizo y viento eterno que sirve de antesala al desierto más árido del mundo. Desde que tenía uso de razón, Matías había sentido una desconexión fundamental con el suelo que pisaba, buscando siempre respuestas en la bóveda celeste. A los 10 años, su abuelo, un antiguo minero de Chuquicamata con los pulmones endurecidos por la sílice, le regaló un telescopio refractor de segunda mano, un instrumento modesto con el que el niño pasaba noches enteras en la azotea, ignorando el frío que calaba los huesos para mapear constelaciones que parecían estar al alcance de la mano. Esa fascinación infantil no desapareció con la adultez. Por el contrario, se transformó en una obsesión técnica y metódica que definiría su carácter mucho más que el uniforme que vestiría años después. Su ingreso al ejército de Chile a los 18 años no fue impulsado por un fervor patriótico ciego, sino por una mezcla pragmática de necesidad económica y una vocación de servicio orientada a la protección civil.
En una región donde las opciones se limitaban a desaparecer en las profundidades de una mina o emigrar hacia el sur, la carrera militar ofrecía una estructura, un salario estable y la posibilidad de permanecer cerca de su hogar y de sus cielos. Sin embargo, Matías nunca dejó de ser ese niño que miraba hacia arriba. Mientras sus compañeros de barraca gastaban sus días libres en bares o videojuegos, él ahorraba cada peso de su sueldo de cabo para adquirir lentes de mayor apertura, filtros solares y suscripciones a revistas científicas internacionales. Se convirtió en el astrónomo del batallón, un apodo que sus superiores usaban con cierta burla, pero que sus subordinados respetaban porque sabían que, si alguien podía guiarlos a través de la oscuridad absoluta de la pampa sin necesidad de un GPS, ese era Rojas. 10 años de servicio en el destacamento del desierto le habían otorgado una piel curtida por la radiación UV y una mente analítica capaz de separar el ruido de la señal. Matías no era un hombre de acción impulsiva. Era un observador nato, alguien entrenado para notar la discrepancia en un patrón, el movimiento sutil en la duna o la anomalía en una trayectoria balística. Su vida personal reflejaba esa misma estabilidad tranquila. Estaba comprometido con Elena, una profesora de historia en una escuela local, con quien planeaba casarse el verano siguiente. Ella era su ancla a la realidad, la única persona que escuchaba pacientemente sus monólogos sobre nebulosas y tránsitos planetarios, entendiendo que para Matías el universo no era un vacío frío, sino un mapa lleno de significado. Todo cambió la semana anterior al incidente, cuando la comunidad astronómica global entró en ebullición con la noticia del descubrimiento del cometa interestelar 3I Atlas. Para el mundo era una curiosidad científica. Para Matías fue como si una celebridad hubiera decidido visitar su patio trasero. El objeto había sido confirmado por los observatorios en el norte de Chile, y los foros que Matías frecuentaba estaban inundados de datos espectroscópicos que sugerían algo inaudito, una emisión de gases que no correspondía a la composición típica de un cometa de nuestro sistema solar. La emoción de Matías era palpable. Había pasado 3 noches consecutivas en el desierto, lejos de la base, intentando captar una imagen del visitante interestelar con su equipo personal, maravillado por la rareza de su trayectoria y su brillo inusual. Sin embargo, la euforia se transformó en una sospecha helada la mañana del 18 de septiembre. La orden de movilización llegó directamente desde el Estado Mayor, saltándose la cadena de mando habitual del regimiento. El informe de inteligencia, marcado con sellos de confidencial y seguridad nacional, detallaba la caída de un supuesto satélite de vigilancia militar en un sector remoto de la depresión intermedia. La narrativa oficial era simple y directa. Un fallo en los propulsores había precipitado la reentrada de tecnología sensible, y era imperativo asegurar el sitio antes de que chatarreros ilegales o curiosos pudieran acceder a los restos. Se instruyó al equipo a utilizar trajes hazmat de nivel 4 bajo la excusa de que el satélite funcionaba con baterías nucleares de radioisótopos, un detalle que justificaba el miedo, pero no explicaba la urgencia casi paranoica de los altos mandos. Matías leyó las coordenadas de la zona de impacto en la pantalla de la sala de reuniones y sintió que el estómago se le cerraba en un nudo apretado. No necesitaba una calculadora para saber que algo estaba terriblemente mal. Esos números no eran aleatorios, coincidían con una precisión matemática aterradora con la proyección de la trayectoria del cometa 3I Atlas que él mismo había estado trazando en sus mapas estelares. La probabilidad de que un satélite militar fallara y cayera exactamente en el mismo vector y momento en que un objeto interestelar cruzaba el perihelio sobre Chile era astronómicamente baja, prácticamente cero. Mientras cargaba su equipo en el camión de transporte, rodeado por el ajetreo de soldados que revisaban sus fusiles y ajustaban sus correas, Matías se detuvo un momento para mirar hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse tiñendo el desierto de un violeta profundo. Sabía que mentían. Sus superiores, el gobierno, quizás incluso agencias internacionales, estaban construyendo una fachada de normalidad sobre un evento que podría reescribir la historia de la humanidad. No se trataba de recuperar metal retorcido hecho por el hombre, iban a buscar algo que había viajado años luz para estrellarse. Esa certeza no le provocó excitación, sino un terror profundo y primario.
Si el objeto había caído, significaba que no era un cometa pasivo, sino algo con capacidad de maniobra, o peor aún, algo que había sido derribado. Antes de subir al vehículo blindado, Matías sacó su teléfono, que pronto tendría que entregar por el protocolo de silencio de radio. Escribió un mensaje rápido a Elena: saliendo a operación de campo, no te preocupes si no hay señal por unos días, te quiero. Borró la segunda parte del mensaje, donde quería decirle que mirara al cielo y que no confiara en las noticias, porque sabía que cualquier comunicación inusual podría ser interceptada y ponerle en peligro. Guardó el dispositivo en su casillero, sintiendo el peso metálico de la mentira que estaba obligado a proteger. El viaje hacia la zona cero duró 6 horas de traqueteo incesante, a través de caminos de tierra que no aparecían en los mapas civiles. El interior del camión estaba sumido en un silencio tenso, roto solo por el zumbido del motor y la respiración de sus 11 compañeros. Hombres con los que había compartido asados, guardias y entrenamientos. Hombres buenos, leales y completamente ignorantes de la magnitud de lo que enfrentaban. Matías los observó uno por uno. El joven recluta que apenas se afeitaba, el sargento veterano que hablaba de su jubilación, y Silva, quien bromeaba nerviosamente sobre la posibilidad de encontrar alienígenas, sin saber cuán cerca estaba de una verdad letal. Matías se aferró a su fusil, no porque creyera que las balas sirvieran de algo contra un fenómeno astrofísico, sino porque era lo único tangible que le quedaba. Su mente de astrónomo luchaba contra su entrenamiento militar. La lógica le gritaba que debían dar media vuelta, que no se interactúa con material biológico o tecnológico desconocido sin años de preparación y aislamiento en laboratorio. Pero la disciplina, esa fuerza invisible que había regido su vida durante una década, lo mantenía sentado en ese banco de metal avanzando inexorablemente hacia la oscuridad. Él no estaba allí para cuestionar, estaba allí para ejecutar, aunque cada fibra de su instinto le gritaba que esa noche no habría retorno para la mayoría de ellos. La curiosidad que había definido su vida, ese deseo puro de tocar las estrellas, se había convertido en una trampa mortal. Y ahora, mientras el convoy apagaba las luces para entrar en modo táctico, Matías Rojas comprendió que a veces es mejor que el universo mantenga sus secretos lejos de la Tierra. El despliegue táctico comenzó con una precisión mecánica que contrastaba violentamente con el caos sensorial que nos esperaba afuera de los vehículos. Al abrirse las compuertas traseras del camión blindado, el aire del desierto no nos golpeó con la habitual sequedad estática de la noche atacameña. En su lugar, fuimos recibidos por una ola de frío antinatural que atravesó los uniformes y se clavó en los huesos como agujas de hielo. El termómetro ambiental de mi reloj táctico, que debería haber marcado unos agradables 12 grados, se desplomó en cuestión de segundos hasta rozar los 5 grados bajo cero. Una anomalía térmica imposible para esa latitud sin un frente climático masivo que lo justificara. Bajamos en formación de abanico, con las armas levantadas y los seguros quitados, apuntando hacia la nada. La oscuridad era densa, pero no total. Una luminescencia carmesí, difusa y enfermiza, emanaba desde el centro de la depresión geográfica frente a nosotros, tiñendo la arena de un color óxido que recordaba a la sangre seca. Sin embargo, lo que realmente heló mi sangre no fue la temperatura ni la luz, sino el comportamiento de la niebla. Cualquier persona que haya vivido en el norte de Chile sabe que la Camanchaca entra desde el mar hacia la cordillera, empujada por el viento del Pacífico. Pero esta bruma rojiza hacía lo contrario. Se arrastraba desde el cráter hacia nosotros, avanzando contra la corriente del viento, moviéndose con una intencionalidad casi depredadora que desafiaba cualquier principio de la dinámica de fluidos. «Perímetro defensivo a 20 metros», ordenó el teniente Vargas, aunque su voz vaciló imperceptiblemente al final de la frase. «Rivas, quiero un barrido de frecuencias completo. Si eso es un satélite, debe estar emitiendo alguna señal de baliza o telemetría de emergencia».
Mientras el resto del pelotón aseguraba la zona, me acerqué a Silva, quien permanecía arrodillado en la arena, custodiado por el paramédico de la unidad. La escena era perturbadora por su sutileza médica. Silva no tenía heridas visibles, no sangraba y no presentaba contusiones, pero su fisiología estaba en cortocircuito. A pesar del frío glacial que nos hacía tiritar a todos, él estaba sudando profusamente, y el vapor que emanaba de su cuerpo no era blanco, sino que tenía ese mismo tinte rojizo del cráter, como si estuviera exhalando el mismo aire viciado que la cosa allá abajo producía. «Matías», susurró Silva al verme, ignorando el rango y el protocolo. Sus pupilas estaban tan dilatadas que el iris casi había desaparecido, tragado por un pozo negro que reflejaba la luz roja del horizonte. «Noticia», susurró Silva al verme, ignorando el rango y el protocolo. Sus pupilas estaban tan dilatadas que el iris casi había desaparecido, tragado por un pozo negro que reflejaba la luz roja del horizonte. «No necesitas el traje, el aire aquí es dulce, sabe a lluvia vieja». El paramédico me miró con ojos alarmados y negó con la cabeza, mostrándome el oxímetro de pulso. «Su saturación está al 100%, cabo. De hecho, está al 105%, lo cual debería ser un error de lectura. Su corazón late a 40 pulsaciones por minuto, como si estuviera durmiendo, pero está completamente despierto y eufórico. No hay signos de shock ni trauma craneal». Físicamente está perfecto, pero no es él, completé en voz baja, sintiendo un nudo en el estómago. Fue entonces cuando la realidad del fenómeno se manifestó a través de la tecnología, rompiendo la última barrera de escepticismo que nos quedaba. El operador de radio, el cabo Rivas, soltó un grito ahogado y se arrancó los auriculares, dejándolos caer sobre el capó del jeep. El sonido que salió de los pequeños altavoces no fue el chirrido de la estática, ni el código Morse de una baliza militar. El sonido era líquido. Claro, nítido y envolvente, el audio que saturaba la frecuencia militar encriptada era el estruendo inconfundible de un río caudaloso, el rugido de toneladas de agua chocando contra rocas, un sonido que mi cerebro asociaba con el sur de Chile, con la Patagonia, pero jamás con el desierto más árido del mundo. Todos nos quedamos paralizados. El teniente Vargas se acercó al equipo de radio, su rostro iluminado por la luz roja y el desconcierto. «Es interferencia», dijo Vargas, intentando imponer la lógica a la fuerza. «El impacto del satélite debió dañar los sistemas de comunicación. Estamos captando una transmisión de radio civil, quizás una frecuencia AM, de alguna novela o documental que rebota en la ionosfera». «Negativo, mi teniente», respondió Rivas con las manos temblando sobre los diales. «Esto no es una transmisión externa. La señal es de corto alcance. La fuente de emisión está a menos de 200 metros. Viene de ahí dentro. Señor, los sensores acústicos confirman vibración subterránea». El silencio que siguió a esa declaración fue más pesado que el plomo. Si los sensores decían la verdad, entonces, debajo de nuestras botas, en medio de la nada absoluta, corría un torrente invisible. Miré hacia el cráter y por un segundo la niebla pareció reaccionar a nuestra presencia. Se espesó y se elevó como una cobra preparándose para atacar. No era solo un fenómeno atmosférico, era un mecanismo de camuflaje. «El agua quiere que vayamos», dijo Silva desde el suelo con una sonrisa que mostraba demasiados dientes y una serenidad aterradora. En ese instante sentí la presión de una mirada sobre mi nuca, no la mirada de mis compañeros, sino una observación vasta y antigua que provenía del centro de la bruma. Instintivamente, levanté mi fusil hacia la oscuridad roja, y aunque no había nada visible, el vello de mis brazos se erizó con la certeza biológica de que ya no éramos los depredadores en la cima de la cadena alimenticia. Habíamos entrado en una jaula, y la puerta acababa de cerrarse con el sonido de un río fantasma. El teniente Vargas no dudó ni un segundo ante la demencia que acababa de brotar de la boca de Silva.
Su bota impactó contra el costado del soldado con la precisión brutal de quien sabe que la disciplina es lo único que separa a una unidad militar del caos absoluto, obligándolo a callar y rompiendo el trance momentáneo que había paralizado al resto del pelotón. El golpe fue seco, carente de crueldad, pero cargado de urgencia, y sirvió como un detonante para que el mundo volviera a moverse a su velocidad normal. «¡Arriba, carajo! Nadie se quita el casco, nadie respira esa mierda», gritó Vargas, su voz distorsionada por el altavoz del traje hazmat, sonando metálica y lejana a pesar de estar a 2 metros de mí. Levantamos a Silra entre dos, su cuerpo no ofrecía resistencia física, pero sus ojos estaban clavados en la pared de niebla roja con una devoción que me heló la sangre más que la temperatura anormal del ambiente. No gritaba de dolor por la patada, simplemente sonreía, murmurando algo sobre la pureza del caudal que solo él podía escuchar. Lo arrastramos hacia la retaguardia de la formación, donde el sargento Méndez lo aseguró con precintos plásticos, tratándolo ya no como a un compañero de armas, sino como a un prisionero de guerra o una carga inestable. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada en el silencio de nuestras mentes. Todos habíamos escuchado el viento del desierto 1000 veces, pero ninguno había oído jamás a un hombre cuerdo hablar de agua con tanta convicción en el lugar más árido del planeta. La orden de avanzar se mantuvo, inamovible como una sentencia. Vargas reorganizó el perímetro y nos obligó a adentrarnos en la bruma. Al cruzar el umbral de esa nube carmesí, la realidad física cambió de manera violenta e instantánea. No fue una transición gradual, fue como atravesar una cortina de agua helada. Los sensores térmicos de mi traje, que segundos antes marcaban los agradables 20 grados de la noche pampina, se desplomaron en caída libre hasta estabilizarse en 14 grados bajo cero. El cambio térmico fue tan agresivo que el policarbonato de mi visor se empañó momentáneamente por la condensación externa, obligándome a limpiar el plástico con el guante engomado para no perder visual. El frío no era natural. En el desierto, la temperatura baja porque la Tierra irradia el calor acumulado hacia el espacio. Es un proceso pasivo. Esto, por el contrario, se sentía activo, una succión voraz de energía térmica. Era como si la niebla se alimentara de nuestro calor corporal, buscando cualquier fuga en los trajes para drenar la vida que llevábamos dentro. Mis dedos, a pesar de los guantes tácticos reforzados, comenzaron a entumecerse sobre el guardamanos del fusil, y cada respiración dentro del sistema de reciclaje de aire sonaba excesivamente ruidosa en mis oídos, compitiendo con el latido acelerado de mi propio corazón. Avanzamos 50 metros hacia el epicentro del impacto. La visibilidad se redujo a menos de 3 metros. Las linternas tácticas de nuestros fusiles apenas lograban cortar la densidad del gas, creando haces de luz que morían prematuramente, absorbidos por la suspensión rojiza. Lo que me perturbaba, más allá de la ceguera parcial, era la consistencia del aire. No se movía como el humo o el vapor, tenía una viscosidad pesada, casi líquida, que se arremolinaba alrededor de nuestras piernas con una intención deliberada. Si me detenía, las volutas de gas parecían trepar por mis botas, buscando las juntas de las rodilleras, explorando la integridad de mi aislamiento. «Contacto visual a las 12», susurró el cabo Primero Gutiérrez por la radio. Su voz temblaba, no por miedo, sino por el esfuerzo de procesar lo que tenía enfrente. Nos desplegamos en abanico, apuntando nuestras armas hacia una sombra colosal que se alzaba en el centro del cráter. No era un satélite. Ni siquiera se parecía a los restos retorcidos de fuselaje que habíamos visto en los manuales de recuperación de aeronaves. Lo que yacía, semienterrado en la arena cristalizada por el impacto, era una estructura monolítica, irregular y profundamente perturbadora. Tenía el tamaño de un autobús escolar, pero su superficie no era de metal manufacturado. Parecía una amalgama de roca volcánica y tejido orgánico petrificado, con vetas que pulsaban con una bioluminiscencia tenue, sincronizada con un ritmo lento y agónico. Me acerqué con el contador Geiger en la mano izquierda, mientras mantenía la pistola en la derecha. La aguja del aparato permanecía inmóvil, muerta. 0 radiación ionizante. Eso era imposible para un objeto que acababa de atravesar la atmósfera y sobrevivir al impacto. Debería haber radiación residual, calor extremo, fuego.
En su lugar, el objeto estaba cubierto de escarcha. La niebla roja no era un efecto secundario del choque. Emanaba de poros microscópicos en la superficie del objeto, como si la cosa estuviera sudando el gas. «Esto no es humano, mi teniente», dije, mi voz sonando extrañamente calmada, disociada del terror que me apretaba el pecho. La parte de mi cerebro que amaba la astronomía estaba fascinada, gritando que estaba ante el descubrimiento del milenio, pero mi instinto de supervivencia aullaba que estábamos ante un depredador. La estructura molecular parece estar sublimando el gas directamente. ¿Es un sistema de terraformación o un mecanismo de defensa? «Corte la charla científica, Rojas. ¿Es seguro o no?», ladró Vargas, aunque su tono había perdido la autoridad férrea de antes. Él también lo sentía. Estábamos ante algo sagrado y profano a la vez. «No hay radiación, señor, pero la temperatura en la superficie del objeto es de menos 40 grados. Si lo tocamos sin protección térmica grado 4, nos quedaremos pegados». Fue entonces cuando el segundo incidente ocurrió, rompiendo la tensa calma de la exploración. El soldado Ramírez, que cubría el flanco derecho, dejó caer su arma. El sonido del fusil golpeando la arena endurecida fue sordo, ahogado por la densidad de la niebla. Me giré bruscamente, esperando ver una amenaza hostil emergiendo de la oscuridad, pero lo que vi fue mucho peor. Ramírez estaba de rodillas, con las manos enguantadas aferrando los laterales de su casco. Su cuerpo se sacudía con espasmos violentos, no de convulsión, sino de risa contenida. «Ramírez, informe», ordenó Vargas, apuntando su arma hacia su propio hombre. La cadena de mando se estaba desintegrando minuto a minuto. «¿No lo escuchan?», preguntó Ramírez, su voz filtrándose por la radio con una claridad cristalina y aterradora. «Está corriendo bajo nosotros. Es un río subterráneo, enorme, fresco. El síndrome del agua». Así lo llamaría después en mis notas mentales, tratando de categorizar la locura para no sucumbir a ella. Ramírez comenzó a arañar los sellos de su casco, sus dedos buscando frenéticamente los cierres herméticos. «¡Negativo!». «¡No se quite el casco!», grité, lanzándome hacia él. El placaje lo derribó antes de que pudiera romper el sello, pero la fuerza con la que luchaba era desproporcionada. Ramírez era un tipo delgado, rápido, no conocido por su fuerza bruta, pero bajo mi peso se retorcía como un animal acorralado, gruñendo y tratando de morder a través del visor. Gutiérrez y yo tuvimos que inmovilizarlo, usando todo nuestro peso corporal para mantenerlo contra la arena helada. A través de su visor vi sus ojos. Sus pupilas estaban dilatadas al máximo, eclipsando el iris, y en el fondo de esa oscuridad ocular un reflejo rojizo brillaba con luz propia. No era el reflejo de las luces tácticas, era una luminiscencia interna, como si algo se hubiera encendido dentro de su cráneo. «Tengo sed», gimió Ramírez, dejando de luchar de repente. Su voz cambió, volviéndose gutural y pastosa. «Solo quiero beber, déjenme beber». Lo arrastramos fuera del cráter, de vuelta hacia los vehículos, abandonando el objeto. La misión de recuperación se había convertido en una evacuación médica en cuestión de minutos. Mientras corríamos, cargando a nuestros compañeros caídos, la niebla parecía perseguirnos, extendiendo zarcillos largos que intentaban enredarse en nuestros tobillos. La sensación de ser observado se intensificó hasta volverse casi física, una presión en la base del cráneo que sugería que miles de ojos invisibles evaluaban nuestra huida. Al llegar a los camiones Unimor, la situación escaló de un incidente aislado a una crisis sistémica. El conductor del segundo vehículo, que se había quedado en retaguardia y supuestamente fuera del alcance de la niebla, estaba sentado en la cabina, con la puerta abierta. No llevaba el casco puesto. Su rostro estaba expuesto al aire del desierto que ahora traía rachas del gas rojo arrastradas por el viento. «Cabo, póngase el equipo», ordenó Vargas, golpeando la chapa del camión. El conductor giró la cabeza lentamente. Su piel, normalmente bronceada por el sol del norte, tenía un tono pálido, casi translúcido, con venas que se marcaban en un rojo oscuro bajo la dermis, ramificándose desde el cuello hacia las mejillas. Nos miró con una expresión de lástima infinita, como si nosotros fuéramos los que estábamos enfermos.
«Ya no hace falta, teniente», dijo el conductor con una sonrisa serena. «El aire ha cambiado, ya no quema, hidrata». Antes de que pudiéramos reaccionar, exhaló. No fue un suspiro normal. De su boca salió una nube densa de vapor rojo, idéntica a la que rodeaba el objeto en el cráter. No había inhalado el gas, lo estaba produciendo. Su cuerpo se había convertido en una fábrica biológica para la atmósfera del cometa. Vargas retrocedió, horrorizado. «Aseguren a los infectados en el camión 2, nadie se quita el traje. Rojas, intente contactar con el mando, necesitamos extracción inmediata, código biopeligro rojo». Me lancé al interior del camión de comunicaciones, cerrando la puerta con fuerza y asegurando los cerrojos. Mis manos temblaban tanto que me costó sintonizar la frecuencia encriptada. El silencio de la radio era absoluto, solo roto por una estática que sonaba sospechosamente como el fluir de agua lejana. «Comando Norte, aquí Unidad Desierto 4. Tenemos múltiples bajas por agente biológico desconocido. Solicitamos extracción y cuarentena inmediata. Cambio». Silencio. Repetí el mensaje 1, 2, 3 veces. A la cuarta, la estática se cortó y una voz clara, demasiado clara, respondió. No era el operador habitual. Era una voz calmada, burocrática, que sonaba como si estuviera leyendo un guión desde una oficina climatizada en Santiago. «Unidad Desierto 4, recibimos su telemetría. Los signos vitales de los sujetos Bravo y Delta muestran integración exitosa. Mantengan posición y continúen observación visual. No intervengan en el proceso de metamorfosis». El auricular casi se me cae de la mano. Me quedé paralizado, mirando la consola de radio como si fuera un artefacto alienígena. «Repita, comando. ¿Dijo integración? Tenemos hombres muriendo aquí. Necesitamos evacuación médica». «Negativo, Cabo Rojas», respondió la voz, fría y desprovista de cualquier empatía humana. «La zona ha sido declarada perímetro de exclusión nivel 5. Cualquier intento de abandonar las coordenadas resultará en neutralización por fuego aéreo. Su misión ha cambiado. Ahora son activos de recolección de datos in situ. Asegúrese de que las cámaras corporales tengan batería. El país agradece su sacrificio». La transmisión se cortó con un clic definitivo. Me quité el auricular lentamente, sintiendo cómo el mundo se estrechaba hasta convertirse en una caja de metal rodeada de oscuridad. Miré por la ventanilla blindada del camión. Afuera, la niebla roja había avanzado, tragándose el horizonte. Ya no estábamos en el desierto de Atacama. Estábamos en un terrario, y los científicos que nos observaban acababan de decidir que no valía la pena abrir la tapa para salvarnos. En ese momento, un golpe sordo sacudió el vehículo. Alguien estaba golpeando el blindaje desde fuera. No era un golpe rítmico para pedir entrada, era un impacto brutal, desesperado y fuerte. Me acerqué a la mirilla trasera y lo que vi desafió toda lógica médica. Silva, a quien habíamos dejado atado en la parte trasera del otro camión, se había liberado. Pero ya no era Silva. Su uniforme estaba desgarrado y su piel había adquirido un tono carmesí profundo, como si hubiera sido hervido vivo. Sus ojos reflejaban la luz de mi linterna con un brillo rojo intenso, como los de un gato en la carretera, pero cargados de una inteligencia maligna. Estaba de pie afuera, sin máscara, respirando la niebla como si fuera oxígeno puro. Levantó una mano y la apoyó contra el cristal reforzado de mi ventanilla. La temperatura de su piel debía ser altísima, porque el vidrio templado comenzó a humear al contacto. Abrió la boca y, en lugar de gritar, exhaló una bocanada de gas rojo que cubrió el cristal, ocultando su rostro deformado. Pero pude escucharlo a través del blindaje, una voz que no usaba cuerdas vocales humanas, sino que vibraba directamente contra el metal del camión. «Abre, Matías, el agua está tibia. Todos estamos conectados ahora». El terror que sentí no fue el miedo a morir, fue el miedo a dejar de ser yo.
comprendí que la integración de la que hablaba la radio no era una muerte rápida, era una reescritura. El cometa no traía destrucción, traía una nueva versión de la vida, una que no tenía lugar para la individualidad humana. Y nosotros éramos el primer borrador. Busqué mi fusil, comprobando el cargador con movimientos mecánicos. Tenía 30 balas, éramos 6 sobrevivientes limpios y 4 infectados afuera. Pero la matemática no importaba. Lo que importaba era el tiempo. Miré mi reloj táctico. Habían pasado apenas 40 minutos desde que llegamos al cráter. La velocidad de la infección era exponencial. Si Silva había cambiado tanto en menos de una hora, ¿qué sería de él al amanecer? Teniente, llamé por la radio interna de corto alcance, con la voz quebrada pero firme. Nos han dejado solos, saben lo que es esto. Nos enviaron para ver qué pasaba cuando esta cosa tocaba carne humana. Vargas tardó unos segundos en responder. Estaba en la cabina del conductor, a solo unos metros de mí, pero separados por una lámina de metal y el abismo de la traición. Lo sé, Rojas, dijo, y escuché el sonido inconfundible de un arma siendo cargada. Prepare a los hombres. Si esas cosas intentan entrar, fuego a discreción. Apunten a la cabeza. Y Rojas, guarde la última bala para usted. No deje que lo conviertan en una de esas antenas de carne. El asedio había comenzado. Los golpes en el exterior de los camiones se multiplicaron. Ya no era solo Silva. Los otros, Ramírez y el conductor, se habían unido a él. Golpeaban el metal con una fuerza que abollaba la carrocería, un ritmo tribal y frenético que imitaba el sonido de un corazón acelerado. Y entre golpe y golpe, el sonido de agua corriendo se hacía más fuerte, ya no como una alucinación, sino como una realidad acústica que emanaba de sus gargantas, ahogando el sonido del viento, ahogando nuestros pensamientos, prometiendo un alivio eterno a una sed que empezaba a secarme la garganta a mí también. Saqué mi cantimplora y bebí un sorbo de agua tibia y metálica. Me supo a ceniza. Mi cuerpo rechazaba el agua de la tierra. El proceso había comenzado. La etapa de incubación estaba arañando los bordes de mi conciencia. Sabía que tenía pocas horas antes de que el sonido del río fantasma fuera lo único que pudiera escuchar. Encendí la cámara corporal, la giré hacia mi rostro iluminado por la luz roja de los instrumentos de emergencia y comencé a hablar, no para el comando, sino para quien encontrara nuestros restos en el futuro. Registro de evento, hora 03:45. La infección es auditiva y biológica, se transmite por aire y por sugestión. No vengan. Si ven la niebla roja, corran. No es un cometa, es una semilla y está germinando. El cristal de la ventanilla junto a mi cabeza crujió. Una fisura, fina como un cabello, apareció en el centro, brillando bajo la luz de la luna que apenas lograba atravesar la niebla roja. Afuera, las sombras se agruparon, esperando. El aire dentro del camión comenzó a sentirse viciado, y por primera vez sentí el impulso irracional, casi incontrolable, de abrir la puerta y salir a respirar. Tuve que morderme el labio hasta sangrar para que el dolor me anclara a la realidad. La batalla por mi alma había comenzado, y el enemigo ya estaba dentro de mi cabeza. La fractura en el vidrio blindado no se expandió con la lentitud dramática de las películas, sino que estalló hacia el interior con una violencia repentina, rociándome el rostro con esquirlas diminutas que ardían como chispas de soldadura. El aislamiento hermético, nuestra única barrera contra la atmósfera tóxica del exterior, desapareció en una fracción de segundo, permitiendo que el sonido del desierto invadiera la cabina.
Pero no era el silbido del viento lo que entró. Era el rugido ensordecedor de una catarata torrencial, un estruendo acuático imposible que ahogó mis propios gritos y saturó mis tímpanos con la promesa de una humedad inexistente. El aire dentro del vehículo cambió instantáneamente. La niebla roja se coló por la ventana rota no como un gas inerte, sino con la intencionalidad de un depredador líquido, pesada y oleosa, buscando los orificios de nuestra nariz y boca. Olía a cobre viejo, a ozono quemado y a algo dulzón, similar a la carne que se ha dejado al sol demasiado tiempo. ¡Máscaras!, bramé, aunque mi voz sonaba distante, como si estuviera sumergido bajo metros de agua. ¡Sellen los trajes ahora! García, que estaba en el asiento del copiloto, intentó ajustar el precinto de su casco, pero sus manos temblaban con tal violencia que los dedos enguantados resbalaban inútilmente sobre los cierres. Antes de que pudiera ayudarlo, una mano manchada de un rojo carmesí y cubierta de venas negras que palpitaban con luz propia atravesó el hueco de la ventana destrozada. La extremidad agarró a García por la pechera del chaleco táctico, con una fuerza mecánica, antinatural, y tiró de él hacia el marco dentado del vidrio. El sonido que hizo el Kevlar al rasgarse contra el metal fue nauseabundo, pero fue superado por el alarido de García cuando su rostro quedó expuesto a la niebla directa. No gritaba de dolor, sino de éxtasis. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, las pupilas dilatadas hasta devorar el iris, reflejando el brillo bermellón que ahora saturaba todo el habitáculo. «Está fresca», balbuceó García, dejando de luchar contra la mano que lo sujetaba. «Matías, el agua está helada, tienes que beber». Disparé. No hubo pensamiento consciente, solo el entrenamiento muscular tomando el control sobre el pánico reptiliano. Mi pistola reglamentaria tronó en el espacio confinado, 3 disparos secos al centro de masa de la figura que estaba afuera, la dueña de la mano que arrastraba a mi compañero. Los fogonazos iluminaron brevemente el rostro del atacante. Era el soldado Pizarro, o lo que quedaba de él. Su piel, antes tostada por el sol del norte, ahora tenía la textura de la cera derretida, translúcida y brillante, dejando ver una red de capilares que bombeaban un fluido bioluminiscente. Las balas impactaron en su pecho, haciéndolo retroceder un paso, pero no cayó. No hubo sangre, solo soplos de gas rojizo que escaparon de los orificios de entrada, como si su cuerpo fuera una caldera a presión. Pizarro no mostró dolor, simplemente ladeó la cabeza con una curiosidad aviar, abrió la mandíbula más allá de lo anatómicamente posible y exhaló una nube densa y concentrada directamente sobre la cara de García. Vi cómo la niebla entraba por la boca abierta de mi copiloto, una transfusión impía de gas a pulmón. García convulsionó una vez, arqueando la espalda contra el tablero de instrumentos, y luego se desplomó, inerte. Su piel comenzó a enrojecerse ante mis ojos, la temperatura en la cabina subió bruscamente, como si hubieran encendido un horno industrial. El sensor de mi muñeca pitó frenéticamente, 45 grados Celsius y subiendo. Esos cuerpos ya no generaban calor humano, eran reactores biológicos en plena fusión. Sabía que el camión se había convertido en una tumba. Si me quedaba, la infección o el calor me matarían en minutos. Pateé la puerta del conductor con ambas botas, usando el respaldo del asiento como palanca, y el metal, debilitado quizás por la corrosión acelerada que provocaba la niebla, cedió con un chirrido agónico. Caí sobre la arena del Atacama, rodando para alejarme del vehículo, y el impacto contra el suelo duro me sacó el aire de los pulmones, pero también me trajo una claridad momentánea. El paisaje que me recibió no era el desierto que conocía desde mi infancia. La luna estaba oculta tras un manto de nubes rojas que giraban en espiral sobre el cráter, creando un vórtice atmosférico que desafiaba toda meteorología. A mi alrededor, las sombras se movían con una coordinación de colmena.
Eran 6 figuras, recortadas contra la luz difusa, caminando hacia mí con paso lento pero implacable. No corrían, no necesitaban hacerlo. Sabían que yo estaba rodeado. Me puse de pie, levantando el fusil de asalto, aunque mis brazos se sentían pesados, como si la gravedad hubiera aumentado localmente. El sonido del agua corriente era ahora tan fuerte que sentía la humedad fantasma en mi piel, un rocío psicológico que me invitaba a quitarme el casco y beber del aire. «Atrás», ordené, apuntando al más cercano. Era el teniente Silva. Su uniforme estaba hecho jirones, revelando un torso que parecía esculpido en roca volcánica al rojo vivo. Silva se detuvo a 5 metros. Su rostro mantenía una expresión de serenidad beatífica que resultaba más aterradora que cualquier mueca de furia. Sus ojos, 2 pozos de luz carmesí, se fijaron en los míos a través del visor de mi casco. «No hay necesidad de esto, Rojas», dijo Silva. Su voz no sonaba como antes, tenía una reverberación metálica, como si hablara a través de un tubo largo y oxidado. «El desierto ha tenido sed durante millones de años. Nosotros somos los portadores de la lluvia. ¿No la escuchas? Es un río subterráneo que conecta las estrellas». «Eso no es agua, teniente, es veneno», repliqué, quitando el seguro del arma. Mi dedo índice acariciaba el gatillo, buscando el punto de ruptura. Silva sonrió y vi que sus encías habían retrocedido, dejando los dientes expuestos como los de un cráneo seco. «Es evolución, Matías. Lo que cayó del cielo no es una roca muerta, es una biblioteca. Y nosotros somos los lectores». Dio un paso adelante, extendiendo los brazos en un gesto de bienvenida. «Deja de resistirte. El frío se irá, el miedo se irá, solo quedará el propósito». La tentación fue, por un segundo, abrumadora. Sentí una sed que nacía en la base de mi cerebro, una sequedad polvorienta que me gritaba que la única solución era romper el visor y respirar profundamente esa niebla que Silva me ofrecía. Era un impulso biológico reescrito, un hackeo de mis instintos de supervivencia. Tuve que morderme la lengua hasta sentir el sabor férreo de mi propia sangre para anclarme a la realidad. El dolor fue mi salvavidas. Apreté el gatillo. La ráfaga de 3 disparos impactó en el hombro y cuello de Silva. La fuerza cinética lo hizo girar, pero no cayó. La carne mutada absorbió el impacto con una densidad esponjosa. Sin embargo, el ataque rompió el trance del grupo. Los otros 5 infectados soltaron un sonido gutural, un siseo colectivo, similar al vapor escapando de una válvula, y cargaron contra mí. Ya no había táctica, solo caos. Corrí hacia los afloramientos rocosos al este, buscando terreno elevado, disparando hacia atrás a ciegas. La arena dificultaba cada paso, chupando mis botas, convirtiendo la carrera en una pesadilla de cámara lenta. Escuchaba sus pasos detrás de mí, pesados, rítmicos, acompañados por el aumento de temperatura que quemaba mi espalda, incluso a través del traje protector. Una mano me agarró el tobillo, dura como una tenaza de acero. Caí de bruces, golpeándome el casco contra una piedra. Al girarme, vi al soldado Méndez sobre mí. Su rostro estaba tan deformado por la mutación que apenas conservaba rasgos humanos. La nariz se había hundido en el cráneo y la piel de las mejillas se había fusionado con el cuello. Exhaló una bocanada de niebla roja directamente sobre mi visor. El policarbonato comenzó a empañarse por fuera, reaccionando químicamente al contacto. Podía escuchar el plástico crujir, degradándose. Méndez acercó su cara a la mía y a través del material enturbiado vi el infierno ardiendo en sus cuencas oculares. El calor que emanaba era insoportable. Sentía que mi piel comenzaba a ampollarse por la radiación térmica de su cuerpo. «Comparte», susurró Méndez, golpeando el visor con su frente, intentando romper la última barrera. «Comparte el río».
Busqué desesperadamente en mi cinturón táctico. Mi mano se cerró alrededor de una bengala de señalización. No era un arma, pero era todo lo que tenía a mano. Tiré de la anilla de ignición y clavé el extremo encendido en la abertura de su chaleco táctico, justo donde el Kevlar se separaba del cuello. El fósforo blanco se encendió con un destello cegador y una temperatura de 1000 grados. Méndez aulló, un sonido que no pertenecía a este mundo, una mezcla de frecuencia de radio estática y grito humano. Me soltó, retrocediendo, mientras la luz química devoraba su carne y la niebla que lo rodeaba se inflamaba en pequeñas explosiones de colores antinaturales. Aproveché su distracción para ponerme de pie y correr de nuevo, tropezando, con la respiración entrecortada y el corazón golpeando mis costillas como un animal atrapado. Llegué a la base de una formación rocosa y me dejé caer detrás de un bloque de granito, tratando de controlar el temblor de mis manos para cambiar el cargador del fusil. Desde mi posición tenía una vista panorámica del cráter. Lo que vi me heló la sangre más que cualquier monstruo. El objeto en el centro, la sonda, había cambiado. Ya no era una masa metálica inerte. La estructura se había abierto como una flor grotesca de metal y carne sintética. En su núcleo pulsaba una luz rítmica, un latido que enviaba ondas visibles a través de la niebla. Cada pulsación coincidía con una oleada de estática en mi radio y un aumento en el volumen de las alucinaciones auditivas. Comprendí entonces la magnitud de la mentira. No era solo una infección local. La sonda estaba transmitiendo. Estaba enviando una señal, usando la biología de mis compañeros como antenas repetidoras. Estaban mapeando nuestra fisiología, adaptando el agente patógeno en tiempo real para hacerlo más eficiente. Miré hacia abajo, a mi propio cuerpo. En la pantalla de mi antebrazo, una pequeña grieta había permitido la entrada de una cantidad microscópica de aire. Justo debajo de la muñeca, las venas habían comenzado a oscurecerse, tomando ese tono rojizo que había visto en los demás. El sonido del agua, que había logrado suprimir con dolor y adrenalina, volvió con fuerza, susurrando promesas de paz y unidad. No, gemí, sacando un rollo de cinta adhesiva de emergencias y envolviendo mi muñeca con frenesí, cortando la circulación si era necesario. No soy uno de ustedes. El sonido de helicópteros rompió el aire, pero no venían del sur, de la base. Venían del oeste, volando bajo, rozando las dunas. Eran sombras negras contra el cielo clareante del amanecer. Máquinas de guerra sin luces de navegación, depredadores de metal llegando a una escena del crimen. Sentí un alivio momentáneo, pensando en la extracción, hasta que vi la primera estela de humo salir de los pilones de armas de la nave líder. No lanzaron cuerdas de rescate, lanzaron misiles incendiarios. El valle frente a mí se convirtió en un mar de napalm. El fuego líquido rodó sobre la arena, consumiendo la niebla roja, incinerando el camión donde yacía el cuerpo de García y envolviendo a las figuras errantes de mis excompañeros. El gobierno no estaba allí para salvarnos, estaban allí para esterilizar la placa de Petri. La recuperación había terminado, la contención había comenzado. El calor de las explosiones me golpeó la cara, compitiendo con la fiebre interna que empezaba a subir por mi brazo. Tenía que moverme. Si me quedaba aquí, sería ceniza junto con la evidencia. Miré hacia el norte, hacia una grieta estrecha en las rocas que conducía a los antiguos caminos de salitre, lejos de la zona de impacto. Me levanté, ignorando el dolor, ignorando la voz del agua que me suplicaba quedarme y arder con los demás para convertirme en vapor y subir al cielo. Corrí hacia la oscuridad de las grietas mientras el amanecer traía consigo el fuego purificador, sabiendo que, aunque escapara del desierto, ya llevaba el desierto dentro de mí. La sonda había cumplido su misión. Había encontrado un huésped que sobreviviría para contar la historia o para extender la plaga. Mientras me adentraba en la sombra de las rocas, escuché un último grito humano entre el rugido del fuego.
Era Silva, ardiendo como una antorcha en medio de la arena, levantando los brazos hacia los helicópteros, no en señal de rendición, sino de ofrenda. Y por un segundo juraría que la niebla roja que salía de su cuerpo en llamas intentaba agarrar los patines de aterrizaje de las naves, buscando desesperadamente subir, buscando nuevos cielos, nuevos pulmones. Me di la vuelta y no miré atrás. La guerra por la tierra había empezado en silencio, en el lugar más árido del mundo. Y yo era el único testigo que quedaba, con la mente, aunque fracturada, todavía mía. 3 semanas después del incidente, cuando las quemaduras en mis manos comenzaban a cicatrizar y el zumbido constante en mis oídos se había reducido a un murmullo soportable, dejé de buscar respuestas en los informes médicos y empecé a buscarlas en la memoria de la tierra. La versión oficial, difundida con una eficacia aterradora por los medios nacionales, hablaba de un ejercicio militar fallido cerca de Sierra Gorda, atribuyendo las explosiones y el humo a la detonación controlada de munición vencida. Sin embargo, yo sabía que lo que habíamos desenterrado no obedecía a ninguna lógica castrense, por lo que decidí viajar hacia el interior, lejos de las bases y los hospitales, buscando a alguien que recordara lo que la historia moderna había decidido olvidar. Mi búsqueda me llevó a un pequeño poblado precordillerano, apenas un puñado de casas de adobe y piedra resistiendo el sol implacable, donde residía don Evaristo Colque, un antiguo curador del Museo Arqueológico de San Pedro que ahora vivía en un retiro autoimpuesto. La gente del lugar lo llamaba el guardián de los abuelos, un título que mezclaba respeto y temor supersticioso, pues se decía que Evaristo conocía los nombres verdaderos de los cerros y las razones por las cuales ciertas quebradas debían permanecer en silencio. Al llegar a su casa, una estructura oscura llena de libros apilados y cerámicas rotas, no tuve que explicarle demasiado. Bastó con que le mostrara el dibujo que había hecho de memoria sobre el patrón de la niebla y el color rojizo de la piel de mis compañeros para que su rostro, curtido por 80 años de viento solar, palideciera visiblemente. Evaristo cerró las cortinas pesadas de lana de llama, sumiendo la habitación en una penumbra necesaria, y colocó sobre la mesa un libro ajado encuadernado en cuero crudo, una recopilación de tradiciones orales de la cultura Lican-Antay que nunca había sido publicada. Según me explicó con voz temblorosa, lo que el ejército había catalogado como un satélite o un cometa inusual, los antiguos habitantes del desierto lo conocían bajo un nombre mucho más ominoso: la piedra de la sed, o, en la lengua kunza perdida, algo que se traducía aproximadamente como la semilla del falso agua. La leyenda, tal como la detalló el anciano, no hablaba de dioses benévolos ni de castigos morales, sino de una intrusión cíclica que ocurría cada 300 o 400 años, coincidiendo con alineaciones estelares específicas que los astrónomos modernos ignoraban. Evaristo leyó un pasaje transcrito de una crónica jesuita de 1641, donde un misionero describía una peste roja que azotó una comunidad minera cerca de lo que hoy es Chuquicamata. El texto relataba cómo una estrella sangrante descendió sin ruido sobre la pampa y de su vientre brotó una nube que olía a cobre y muerte, haciendo que los hombres escucharan ríos caudalosos donde solo había arena, llevándolos a la locura hasta que sus cuerpos hervían por dentro y sus almas eran reemplazadas por demonios de la tierra. El paralelismo con lo que yo había vivido en la zona cero era tan exacto que sentí náuseas. La descripción de las alucinaciones auditivas del agua no era una coincidencia biológica aleatoria, sino un mecanismo de caza documentado hace siglos. Evaristo me explicó que en la cosmovisión andina existen los gentiles o antiguos, seres que habitaron el mundo antes de que saliera el sol, y que, al no poder soportar la luz de nuestra estrella, se refugiaron bajo tierra o en las sombras de las quebradas. Sin embargo, esta interpretación folclórica ocultaba una verdad más pragmática y aterradora. La leyenda sugería que estos gentiles no eran originarios de la tierra,
sino viajeros que llegaban en estas piedras para terraformar el entorno, utilizando la niebla roja para bloquear el sol y crear una atmósfera respirable para ellos, pero tóxica para nosotros. Para fundamentar su teoría, el anciano me llevó a un rincón de su estudio y retiró una manta que cubría una vitrina de vidrio reforzado, dentro de la cual descansaba un fragmento de cerámica precolombina, datada posiblemente en el período medio de la cultura San Pedro. La pieza, un trozo de vasija ceremonial, mostraba una pintura ocre y negra de figuras humanas con los ojos desproporcionadamente grandes y rojos, exhalando nubes hacia otros humanos que parecían estar en posición de súplica o agonía. Lo más perturbador no era la crudeza del arte, sino el detalle de las venas marcadas en los cuellos de las figuras transformadas, idénticas a las que vi palpitar en el cuello de Silva antes de que el fuego lo consumiera. «Lo que ustedes encontraron no es un cometa, hijo», me dijo Evaristo, sus ojos llenos de una tristeza infinita mientras acariciaba el cristal de la vitrina. «Es una sonda de colonización». Los abuelos decían que el desierto de Atacama no siempre fue desierto por causas naturales. Decían que fue el primer lugar que ellos intentaron cambiar, el primer laboratorio. La sequedad extrema, la radiación, la falta de vida, tal vez no sea un accidente geográfico, sino el resultado de una guerra antigua que perdimos y olvidamos. La conexión folclórica transformaba mi experiencia de un evento aislado de terror militar a un capítulo más en una historia de invasión silenciosa que abarcaba milenios. Los relatos de luces malas que roban el aliento a los viajeros o de la camanchaca de la muerte que baja de los cerros y deja los pueblos vacíos sin rastro de violencia, cobraban ahora un sentido literal y biológico. No eran supersticiones de gente ignorante. Eran advertencias codificadas, manuales de supervivencia transmitidos de generación en generación para alertar sobre el regreso de los sembradores celestes. Evaristo mencionó también el mito del alicanto, pero en una versión oscura y poco conocida, donde el pájaro no se alimentaba de oro o plata, sino de estas piedras rojas caídas del cielo, y su brillo no guiaba a la riqueza, sino que atraía a los mineros hacia grietas, donde el aire mismo los convertía en esclavos de la montaña. La insistencia de los infectados en compartir la niebla, esa necesidad patológica de exhalar sobre los sanos, encajaba perfectamente con la idea de una colmena o una inteligencia colectiva que busca expandirse, utilizando a los seres locales como incubadoras y vectores de transmisión. Antes de despedirme, el anciano me entregó una copia de un mapa estelar trazado por su abuelo, donde se marcaban puntos de impacto similares a lo largo de la cordillera de los Andes, extendiéndose hacia el sur hasta la Patagonia y hacia el norte hasta el desierto de Sechura en Perú. Si sus registros eran correctos, el objeto que cayó en mi sector no era único. Era parte de una red, un sistema de bombardeo calculado que había estado inactivo o latente, esperando las condiciones adecuadas para despertar. Salí de la casa de Evaristo con la certeza helada de que el gobierno no estaba simplemente encubriendo un accidente, sino que estaba jugando con fuerzas que las culturas ancestrales ya habían identificado como el fin de la humanidad. Mientras conducía de regreso a la costa bajo un cielo nocturno despejado y traicioneramente hermoso, no pude evitar mirar las estrellas con desconfianza, preguntándome cuál de esos puntos de luz ya venía en camino, trayendo consigo la sed, la niebla y el sonido del agua que no existe. La leyenda había sobrevivido porque era verdad, y ahora, con la tecnología moderna y la arrogancia militar, habíamos roto el sello que mantenía a los antiguos dormidos en sus tumbas de roca estelar. Han pasado exactamente 120 días desde que el helicóptero me sacó de ese infierno de arena vitrificada, y la versión oficial que el ejército de Chile entregó a las familias de los caídos fue tan aséptica como insultante. Un lamentable accidente con explosivos defectuosos durante maniobras nocturnas de alto riesgo. A mí me dieron la baja deshonrosa disfrazada de retiro médico, con un diagnóstico sellado en letras rojas que dice «Trastorno de estrés postraumático con episodios psicóticos severos», una etiqueta conveniente que invalida cualquier testimonio que intente dar sobre lo que realmente ocurrió en esas dunas.
Sin embargo, la pensión que depositan puntualmente cada mes es inusualmente alta para un cabo primero, un soborno silencioso que llega con una advertencia implícita. Mantén la boca cerrada y sigue tomando las pastillas que borran la memoria. Vivo ahora en un departamento pequeño en la zona costera de Antofagasta, lo más lejos posible del silencio absoluto del desierto, buscando refugio en el ruido constante de la ciudad y el rugido del océano. Pero la tranquilidad es una mentira que no logro creerme. No puedo abrir el grifo de la cocina sin sentir un pánico visceral, porque el sonido del agua corriente ya no es para mí sinónimo de vida, sino el preludio de la infección, el canto de sirena que esa cosa utilizaba para atraer a los hombres hacia la niebla. Mis manos todavía tiemblan cuando el sol se pone, y he cubierto las ventanas con cortinas gruesas para evitar que cualquier luz rojiza, ya sea de un semáforo o de una ambulancia, se filtre en mi refugio y me haga pensar que ellos han venido a terminar el trabajo. Lo más aterrador no es el recuerdo de los gritos de Silva o la imagen de los cuerpos mutados, sino la certeza clínica de que no salí de esa zona de exclusión completamente solo. A veces, cuando toso por las mañanas frente al espejo del baño, la flema no es clara ni amarillenta, sino que tiene hilos de un polvo cobrizo, fino y brillante, que no corresponde a ninguna contaminación urbana conocida. Los médicos militares que me monitorean semanalmente dicen que es irritación crónica por la inhalación de humo durante el incendio, pero veo cómo se miran entre ellos, cómo guardan las muestras en contenedores de riesgo biológico y cómo anotan furiosamente en sus tabletas sin decirme una palabra. No soy un paciente recuperándose. Soy una placa de Petri con piernas, un cultivo a largo plazo que el gobierno decidió liberar en la población civil para ver cuánto tarda la semilla en germinar fuera de su ambiente ideal. He pasado mis noches de insomnio releyendo mis viejos libros de astronomía, esos que de niño me llenaban de asombro y esperanza, y ahora solo veo en ellos un catálogo de amenazas inminentes que nuestra especie, en su infinita arrogancia, ha decidido ignorar. Siempre creímos que si encontrábamos vida extraterrestre, sería a través de una señal de radio matemática o una nave descendiendo en la Casa Blanca, una visita diplomática o una invasión militar convencional. Qué equivocados estábamos al pensar que el universo se rige por nuestras normas bélicas o comunicativas. La realidad es mucho más biológica, más sucia y eficiente. Los cometas no son mensajeros, son esporas lanzadas al azar en la oscuridad cósmica, esperando encontrar un planeta húmedo y cálido donde la carne sea abundante y las defensas inmunológicas sean débiles. La humanidad mira hacia arriba buscando dioses o hermanos mayores, pero lo que cae del cielo son parásitos que ven en nosotros simplemente un sustrato fértil, abono para una nueva forma de existencia que no necesita hablar, ni negociar, ni sentir piedad. El incidente en el Atacama no fue un evento aislado ni un error de navegación de una sonda alienígena, sino una prueba de concepto exitosa. La niebla roja tocó tierra, encontró huéspedes compatibles y logró replicarse antes de ser contenida por el fuego. Si la teoría de Evaristo y mis propias observaciones son correctas, el bombardeo no destruyó la amenaza, simplemente dispersó las cenizas activas en la estratosfera, donde los vientos alisios se encargarán de llevar el mensaje a otros rincones del continente. Ayer por la tarde, mientras intentaba ahogar el zumbido constante en mis oídos con el volumen alto del televisor, una noticia de último minuto interrumpió la programación habitual, congelando la sangre en mis venas y paralizando mi respiración. El cintillo amarillo en la parte inferior de la pantalla anunciaba con entusiasmo científico el descubrimiento de un nuevo cuerpo celeste, un visitante interestelar con una trayectoria inusual que cruzaría el hemisferio sur en las próximas semanas. El presentador, con una sonrisa ignorante y plástica, hablaba de la maravillosa oportunidad para los observatorios en los Andes, mientras mostraba un gráfico digital de la órbita estimada que terminaba abruptamente sobre la pampa argentina.
La imagen del telescopio, borrosa y pixelada, mostraba un objeto que no tenía la cola blanca de hielo y polvo de un cometa normal, sino un halo difuso, casi imperceptible, de color carmesí. Me levanté del sofá con las piernas entumecidas y caminé hacia la ventana, apartando la cortina apenas 1 centímetro para mirar el cielo nocturno que se extendía sobre el Pacífico, vasto e indiferente a nuestro destino. No necesité binoculares ni telescopios para saber lo que venía, porque en el fondo de mi garganta el sabor metálico se hizo más fuerte, y el sonido de agua corriendo, que había estado latente en mi mente durante meses, de repente se volvió ensordecedor, como un río caudaloso rompiendo una represa. Cerré los ojos y dejé que la oscuridad me envolviera, aceptando finalmente que la cuarentena, los incendios y las mentiras no habían servido de nada. Están mapeando el planeta, probando diferentes climas, buscando la ruta de entrada perfecta. Y esta vez, cuando la niebla baje, no habrá suficiente fuego en el mundo para quemar lo que llevamos dentro. Si esta historia te mantuvo en tensión, suscríbete a Sector Fantasma para más casos militares de lo imposible. Dale like si crees que algunas cosas no tienen explicación. Y comenta desde dónde estás escuchando esta historia y qué otros casos de tu región deberíamos investigar. Nos vemos en el próximo expediente.